¿Qué tal, queridos amigos? ¿Está o no en bancarrota el país? Es importante saberlo, porque los que se van aseguran que dejan una economía estable y además con suficiente dinero en las arcas como para poder iniciar una nueva etapa de desarrollo en el país. Los que entran aseguran que el país está en ruinas, está sí en una situación de bancarrota. Y los que se van aducen que los que entran están aprovechando el asunto para tratar de lavarse las manos y no poder cumplir lo que han ofrecido. Los que entran, en cambio, alegan que no podrán cumplir todo lo que habían previsto porque el país y la economía está en estado de desastre. Así que hay que ver los números, aunque a algunos les pese hacerlo. Por ejemplo, el señor Peña llegó a la cifra ya de 10.200.000.000.000 de pesos en cuanto a la deuda. Se devaluó el peso mexicano durante su administración en un 40% aproximadamente. Pero hay algo más. Las remesas aumentaron un poquito, convirtiéndose en el ingreso mayor que recibe México desde el exterior. Las remesas que ahora podrán cobrarse en las tiendas OXXO, las mismas que tienen el señalamiento de ser precisamente una de las ramificaciones más importantes del narcotráfico, o del narcodinero, para hacerlo más claro. Todo esto a consecuencia también de que los ingresos del petróleo ya no son tan importantes para México, para el gobierno de México, porque se ha vendido prácticamente todo. Todo, me refiero a las plataformas que se han puesto en manos privadas, privadísimas, como las de las empresas de Carlos Salinas de Gortari, como las manos de Emilio Gamboa Patrón, como las de tantos predadores que México ha padecido en los últimos tiempos. Y no solamente es eso. Por ejemplo, las mineras, como lo hemos repetido muchas veces, es un tema que a mí me preocupa, ese y las concesiones ferrocarrileras, están en manos de multinacionales. Salvo aquellas que enriquecen a las tres mayores fortunas de México: Slim, Larrea, Balleres. No es dinero ya de los mexicanos, es un dinero que se distribuye entre los más ricos del país y que lesiona profundamente el espíritu de igualdad entre los mexicanos, que es francamente ya una retórica hueca. Para colmo, el país no puede avanzar porque no hay dinero para crear infraestructura. No la hubo durante el régimen de Peña Nieto, que se dedicó a hacer sus propios negocios con sus cómplices, como el de la estafa maestra, de la que Rosario Robles, según dice el señor López Obrador, es solo chivo expiatorio. Si es así, debemos entender que los que mandaron al chivito a firmar los traspasos de dinero y triangularlos deben haber sido Luis Videgaray Caso y el propio señor Peña Nieto. No hay otra explicación. Quizá también los que pasaron por la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mit y José Antonio González, este último yerno de Carlos Salinas de Gortari. ¡Qué maravilla! Y esto nos evita seguir meditando acerca de quiénes son los que verdaderamente gobiernan nuestro país. Está demasiado claro. Para colmo, de acuerdo a las estimaciones, cada mexicano al nacer debe 180,000 pesos, nada más de entrada. Una cantidad que para muchos es sencillamente inalcanzable. Inalcanzable con años de trabajo. Y esto es algo verdaderamente patético. Mientras tanto, los ricos, los grandes capitalistas, acumulan montones de millones de pesos
sin el menor escrúpulo, con sus complicidades con el gobierno, y han saqueado el erario como les ha venido en gana. Sí, creo que el que tiene la razón en esta disputa sobre si está México o no en bancarrota, yo creo que se la lleva Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, quien es además el que va a tener que confrontar las consecuencias de este saqueo y misericordia. Por eso hay que seguir insistiendo con el presidente electo, quien ya tiene el control de la Cámara Baja y de la Cámara Alta del Legislativo, para que comiencen a formularse las denuncias del caso y poder proceder en consecuencia. Porque no se pueden ir con las manos llenas de millones y millones de pesos quienes han empobrecido, depauperado a nuestro México. No se trata de tener mala entraña, se trata simplemente de un factor elemental, la justicia. Y si se quiere perseguir la corrupción, que es una de las propuestas principales de López Obrador, hay que comenzar ya. Con Rosario Robles, con Luis Videgaray, con Enrique Peña y también con algunos de los funcionarios que integran el gabinete y el gabinete ampliado propuesto por López Obrador. Digámoslo, con cero cobardía.